Hola, hoy vamos a volver a ver de los sepulcros blanqueados. Son gente que por fuera se muestran con una gran pureza por su vestimenta, pero por dentro están llenos de hipocresía, de iniquidades. Bueno, hoy vamos a ver varias cosas que hacen los hombres que se dicen ser pastores y los que se llaman ser sacerdotes. Y estos son romanos, del cual nada dice de su existencia el Evangelio. Luis Toro dice que ningún evangélico lo puede refutar. Entonces, que diga dónde la Escritura dice que el sacerdocio romano Dios lo estableció, como lo dijo con Aarón y como lo dijo con el Señor Jesús, porque con ellos dos Dios dijo: tú serás mi sacerdote. Si el sacerdocio romano católico dicen ellos que fue establecido por el Señor Jesús, ¿dónde lo dice? Así, textualmente, como lo dice con Aarón y como lo dice con el Señor Jesús. A ver, si hay una sola cita que lo diga. Pero nos vamos a ir a la palabra de Dios, que los desnuda a ellos. Hebreos 9, del 1 al 10, dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así después, estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Aquí, el punto es que solo en el primer pacto estaba establecido que el culto se hacía por la cuestión de los pecados del pueblo, y la razón de la validez era que existía un tabernáculo terrenal.
Pero en el segundo pacto ¿dónde quedó establecido el tabernáculo? Porque ya estamos en el segundo pacto, no estamos en el primero. A ver, si Luis Toro nos puede demostrar que existe un tabernáculo donde ellos pueden perdonar pecados. Porque el Señor Jesús sí tiene un tabernáculo desde donde Él puede ministrar a todo aquel que se allega y pide perdón por sus pecados. Y ese tabernáculo está en los cielos. Y no lo construyó ningún hombre mortal, sino que fue obra de Dios mismo. Ahora, los sacerdotes católicos se jactan en decir que ellos pueden perdonar pecados. ¿Dónde está el tabernáculo de la religión católica? Demuéstrenlo. ¿Dónde está el tabernáculo? Porque el pueblo de Israel tiene uno. Y como no ha aceptado al Mesías, ahí está todavía en pie. Pero el Señor Jesús tiene un tabernáculo en los cielos. Y lo dice Hebreos 9, del 11 al 18. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto o un nuevo testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento o donde hay pacto, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Ahora, ¿cuántos ciegos guían a otros ciegos? Porque no se dan cuenta que Dios es uno. Pues si Dios es uno, no son tres Dios. Y son tan ciegos que no se dan cuenta que el Señor Jesús vino a dos cosas. Y lo acabamos de leer y se los voy a volver a repetir. Se los voy a leer, está en Hebreos 9, del 14 al 18 se los voy a leer. Como dice tu sacerdote, el que lo echan de gallito para todos lados, y dice: paren oreja, católicos separados pero del Evangelio, paren oreja, porque ustedes están separados pero del Evangelio.
y también para los que se dicen ser pastores. Paren oreja. Hebreos 9, del 14 al 18 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Esos que dicen que el Padre es uno, el Hijo es otro y el Espíritu Santo es otro, dice: es necesario que intervenga muerte del testador. ¿Quién fue el testador? ¿Quién hizo el primer pacto? Dice: porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. El Señor Jesús, antes de venir a la tierra, era el Cristo de la gloria. Él hizo el primer pacto o el primer testamento. Viene a la tierra y muere. El testador muere. El testador es el Cristo de la gloria. Si Él es el Cristo de la gloria, Él fue el que hizo el primer testamento. Viene y muere en la cruz del Calvario. Por eso hay un segundo testamento. Porque mientras no muriera el Cristo de la gloria, no podía haber otro testamento. Así es que no digas que el Padre es Jehová, el Hijo es el Señor Jesús y el Espíritu Santo es otro. Voy a tratar de demostrártelo con las Escrituras. El Señor Jesús dice en Isaías 52:6: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son los montes, los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice: Sión, tu Dios reina. En el Viejo Testamento el Señor no dejó nombre, porque dice: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. ¿Qué día? En los días de la vida del Señor Jesús. Sabrá mi nombre. ¿Y cuál es el nombre? El Señor Jesús le dice al Padre: he dado a conocer tu nombre. ¿Qué nombre dio a conocer? Yeshua, que traducido a nuestro idioma es español, es Jesús.
Ese es el nombre que dio a conocer por esta causa, dice. Ahí les va otro versículo. Y el apóstol Juan dice en su primer carta, primera de Juan 5:20, y dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesús el Cristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y si hablamos del Espíritu Santo, es el único pecado que no tiene perdón, porque Dios es Espíritu. Aquel que blasfema en contra del Espíritu Santo no tiene perdón. Y ustedes, católicos, tienen como único puente entre Dios y los hombres a sus papas. Desechan al Espíritu Santo, desechan al Hijo de Dios y se van tras los hombres mortales. Mateos 12, del 31 al 32 dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Juan 4, 23, 24 dice: y estaba platicando el Señor Jesús con la samaritana, y le dice, en Juan 4, 23, 24, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, no en imagen. Tienen que adorar en espíritu y en verdad. El apóstol Juan nos dice que Dios hizo todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y esto está registrado en Juan 1, 3 y 4. Dice: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, antes de que viniera al mundo y se hiciera hombre. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora, y el que los guiaba desde Egipto hasta el pueblo de Israel no era Jehová ni Yahvé, era Cristo de la gloria. Y lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, del 1 al 4. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. No era Jehová ni Yahvé. Pero como está escrito en el Viejo Testamento. Sí, está escrito, porque la Biblia
lo tradujeron hombres perversos, hombres que no tuvieron miedo a Dios. Le tuvieron más miedo el que les ordenaba que tradujeran la palabra de Dios a como él quisiera. Los católicos chocan con la palabra porque desecharon la roca que es Cristo y tomaron al apóstol Pedro como piedra y edificaron su iglesia en Pedro. No te dejes engañar, Cristo te espera con los brazos abiertos. Porque la voluntad del Padre es que conozcamos al Hijo de Dios y te arrodilles de delante de su nombre. La voluntad de Dios está en Juan 6, 39, 40. Dice así: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Por qué el Señor Jesús, cuando se le acercó el joven rico, y el joven rico le dijo: maestro bueno, ¿cómo haré para tener la vida eterna? Y al Señor Jesús le dijo: guarda los mandamientos. Todos esos los he guardado, los he cumplido. Haz esto otro, también ya lo hice. Haz esto otro, también ya lo hice. Entonces el Señor Jesús le dice: ve, vende todo lo que posees y dáselo a los pobres. Y el joven rico se entristeció y se fue y ya no dijo nada. El Señor Jesús le dijo que vendiera todos sus bienes y que los repartiera, porque el Señor Jesús, en el corazón del joven rico, no se encontraba solo él. El joven rico tenía el corazón lleno de riquezas. Y por ahí la Escritura dice que no podemos tener dos señores, no podemos atender dos señores. Siempre vamos a hablar bien de uno y vamos a despreciar al otro. Y el joven rico amó más a las riquezas que al Señor Jesús. Por eso la palabra dice: bienaventurado los pobres de espíritu. Porque el que es rico en espíritu tiene muchos espíritus. Pero el que tiene un solo espíritu, ese es pobre de espíritu, pero tiene al Espíritu de Dios. El gadareno estaba endemoniado en el panteón. Cuando se acercó el Señor Jesús, dijeron: ¿por qué vienes? ¿Por qué nos quieres atormentar? Y le dice: ¿cómo te llamas? Me llamo Legión. Y Legión significa que son muchos, que son demasiados. Ese muchacho que estaba en el panteón, que estaba endemoniado, tenía muchísimos demonios dentro de. Por eso no había quien lo dominara. Tenía mucha fuerza.
Deja de adorar imágenes, porque cuando te encuentres de frente con el Señor Jesús, en el tribunal, porque estaremos ante el tribunal de Cristo para entregar cuentas de cuando estábamos en el cuerpo, el espíritu, tu alma, va a entregar cuentas. Y si en el corazón lleva muchísimas imágenes, el Señor Jesús quiere encontrar un espíritu y que sea el de Él, que mora en ti. Porque si el Espíritu de Dios mora en ti, tú eres la verdadera iglesia de Dios. Porque el Señor Jesús dijo, de este templo no quedará piedra sobre piedra, y yo lo edificaré en 3 días. Y lo edificó cuando Él murió y estuvo 3 días enterrado. Cuando Él resucitó, cambió todo. Ya no hay templos hechos por manos humanas donde habite Dios. Dios quiere habitar en tu cuerpo. Es el verdadero templo de Dios. Y si Dios habita en tu cuerpo, que es el templo, tú serás parte de la verdadera iglesia. Así. No existe un templo terrenal donde puedas ir a adorar a Dios. Lo tienes que adorar con este cuerpo, que es el templo de Dios, si tú haces la voluntad de Dios. Reconocer al Hijo como tu único Salvador y Dios, y aceptar su nombre. No, es que Jehová está escrito en la palabra. Sí, sí está escrito. Pero la Biblia no es la verdadera palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo modificaron, lo cambiaron. Tienen los rollos verdaderos, pero no escriben lo verdadero. No te hagas esclavo de los hombres. Mejor, hazte esclavo, pero de Cristo. Porque Él es la verdad. Porque ahora es espíritu. Regresó a su naturalidad y Él es el Dios Todopoderoso, quien vendrá por su iglesia y ningún ojo lo verá. Cuando venga por su iglesia, ningún ojo lo verá. Pero en su segunda venida, todo ojo lo verá. Y la palabra dice, todos los que lo traspasaron lo verán. Lo veremos todos los que no formemos parte de su iglesia, porque la iglesia será arrebatada en un abrir y cerrar de ojos. Los sepulcros blanqueados no te enseñan eso. Te dicen, te invito al culto. Y no saben lo que significa culto. ¿Por qué no le cambian el nombre? Si te invitan a que vengas y escuches la palabra de Dios, no es culto. Es una prédica que ellos dan. Y todo lo que ellos hablan y lo que yo hablo y digo, yo no te voy a enseñar, sino que el Espíritu Santo, si Él quiere, y si tú se lo pides, te dará el entendimiento de lo que yo estoy diciendo. Porque el Espíritu Santo es el único que nos enseña. Por eso dice,
donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré. ¿Y por qué? Porque si esa congregación de 3 le piden a Dios Padre, por medio del Hijo, que les dé la sabiduría, la inteligencia de la palabra, Él lo hará. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús dice, el Espíritu Santo estará en medio de, y dice, yo lo haré. Todo lo que pidáis al Padre, yo lo haré. Así es que, pero en su segunda venida todo ojo lo verá. Y la palabra dice, todos los que los traspasaron lo verán. Lo veremos todos los que formemos parte. No lo veremos los que no formamos parte de su iglesia. Porque nos quedaremos. El arrebatamiento se llevará a la iglesia. Pero los que nos quedemos, lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque nunca aceptamos a Cristo como nuestro Salvador ni Dios. Dios los bendiga y les dé la sabiduría del entendimiento de la palabra, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Yo te traje esta palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén.